Hola a todos, les damos la bienvenida a este nuevo webinar de Trébol, a Ángel, Adriana, Camilo, Delia, Laura, Mateus, que nos acompañan el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva sesión que hemos preparado para todos ustedes. Estamos muy contentos con todo el contenido que hemos preparado para traerles el día de hoy y soy bueno, me presento, soy Francisco Morales, Head of Content en Treble AI, y el tema sobre el cual vamos a hablar en esta sesión es cómo medir y multiplicar el ROI. El ROI suele ser una caja de Pandora en muchas áreas de marketing o mismo de ventas. Suele ser un indicador del que se habla en los grados más altos de las compañías, pero aún hay mucho desconocimiento de cómo debería ser medido y en específico en los canales y campañas de WhatsApp y de qué manera automatizar esta medición con reportes de HubSpot. En este webinar nos acompaña Mateo de los Ríos. Mateo es nuestro Partnerships Country Manager en la TAM. Estamos muy contentos y honrados de que él pueda acompañarnos el día de hoy en esta sesión. Mateo lleva más de 5 años trabajando con empresas B2B y B2C. Hace parte del equipo de Treble AI hace ya más de un año y en este tiempo ha ayudado a crecer a muchas empresas y ha generado alianzas muy estratégicas para el crecimiento de la compañía. Es un súper experto, tiene mucha expertise en WhatsApp y HubSpot, en WhatsApp para casos de uso por industria. Así que aprovechen para hacerle muchas preguntas a Mateo y aprovecho también para darle la bienvenida a nuestro webinar. ¿Cómo estás, Muchas Mateo? gracias. Gracias, Fran. Gracias por la invitación para hablar hoy acá con todos los invitados. Y también, pues, gracias a todos los que se pudieron unir y sacar un ratico de sus días para que podamos aprender un poco. Mi invitación es oigan, hablen, comenten en el chat, que esto sea súper abierto a preguntas, que el Q&A podamos, digamos, que salir de de la mayor cantidad de dudas que tengan. Y bueno, que al final del día no sea un ratico perdido, sino que se lleven un mensaje también interesante, en el cual hayan aprendido algo. ¿Vale? Entonces, pues, muchas gracias nuevamente por estar acá y... em, Laura, muchas gracias por el mensaje. Buenos días también para ti. Entonces, para darle inicio a nuestro webinar, lo que quiero es que empecemos con un ejercicio. Este ejercicio, pues a la larga es para que veamos un poco tangible lo que queremos hacer con Trello y cómo medir básicamente el ROI en WhatsApp. Entonces, el ejercicio que los invito a hacer es que podamos escanear todos este QR y es básicamente una simulación que vamos a ver hacia el final. Ahorita les voy a mostrar, digamos que un escenario inicial en donde tenemos unas métricas básicas y hacia el final con todos los resultados que ustedes van a ayudarnos cambiando pues digamos que esos datos, vamos a ver la diferencia sobre un ROI en un ejercicio que vamos a hacer. Entonces le voy a dar que 30 segunditos más ahí para que puedan escanear el QR, para que sepan, el QR los va a llevar a una conversación o a un árbol de decisiones de Trello. Así se ve Trello, y eso es lo que hace Trello para los que no están tan familiarizados. Básicamente para que recorran un árbol dependiendo de lo que vayan ustedes seleccionando y hacia el final vamos a ver esos resultados. Entonces aquí también en el link ahí que acaban de poner en el chat, lo pueden ver. Listo. Entonces, nuevamente, el webinar que sea lo más interactivo posible. Entonces, no les dé pena participar, poner cosas en el chat, pues que la idea sea poder resolver preguntas. Creo que ya todos escanearon aquí el QR. Esto es lo que vamos a ver al final. Miren, acá tenemos un menos 78% de ROI, como para que se hagan una idea, tómense una imagen mental de estos datos, pues porque la idea es que al final veamos cómo han cambiado. ¿Listo? Buenísimo. Para setear un poquito la agenda y que sepan qué vamos a ver hoy, pues el por qué estamos aquí. Básicamente, ¿por qué medir el ROI? El ROI es algo que, como dijo Fran ahorita, mucha gente habla, mucha gente opina, mucha gente lo mide, mucha gente no lo mide. Em, pero es raro que la gente lo termine midiendo en WhatsApp. ¿Por qué? Ya lo vamos a hablar. Pero entonces el por qué medirlo. Después vamos a hablar el cómo medirlo. Y al final vamos a hablar un poco sobre los benchmarks y dejar un espacio en el Q&A para que podamos revisar eso. Veo que no entró al flujo. ¿Alguien más está teniendo el problema que no pudieron entrar al enlace?
Sí, eso puede suceder por los recordatorios que recibieron por WhatsApp. Si escriben nuevamente el mensaje o envían un hola al chat, deberían cerrar esas conversaciones anteriores y poder empezar el flujo. Pero nos cuentas, Ana, si lo consigues. Buenísimos. Entonces, básicamente el por qué medir ROI en WhatsApp. Y se nos fue la pantalla. Ahí estamos. ¿Por qué medir el ROI en WhatsApp? A ver, es impresionante la cantidad de gente que nos llega a demos, que nos llega a reuniones, que uno les pregunta, a ver, nosotros tenemos un approach súper táctico y súper estratégico a cómo funciona Trello y para qué funciona Trello, ¿cierto? Y la cantidad de gente que dice, no, la verdad no medimos WhatsApp, mucha gente no llega usando WhatsApp y la gente que llega usando es simplemente como disparan y esperan que le peguen algún pato que está volando. Entonces, la importancia acá es, miren la cantidad de gente que dice, no, no lo medimos o no tenemos, no sabemos cuál es el ROI en WhatsApp. La semana pasada tuvimos una entrevista con una empresa que está en Dubái, ahí abajo está, y el quote literalmente es, uno de los challenges más grandes que tenemos es que WhatsApp, es que no tenemos información, no tenemos data dentro de HubSpot de WhatsApp. Y eso es eso es gravísimo, porque si no tienen data, ¿sobre qué van a tener tomar decisiones? ¿Cómo saben cuánto invertir en su próxima campaña de marketing? ¿Cómo saben si el servicio que están dando le está sirviendo a los clientes? ¿Cómo saben si tiene un rollo optimizar el tiempo de los agentes que están detrás del computador y que están esperando tener unos resultados? Y eso es importantísimo que nos llevemos digamos que esta métrica. Y si me pueden poner en los comments un thumbs up o lo medimos, no lo medimos, también sería súper chévere saber el input de ustedes de quién lo mide, quién no lo mide. Y si no lo miden, pues también entender el por qué. Si es por un tema de falta de integración con HubSpot, o si es un tema de que simplemente no lo saben hacer, eso sería un insight súper chévere que nos podríamos llevar nosotros desde este webinar. Pero bueno, entonces aquí básicamente tengamos la balanza de los riesgos versus las ventajas en cuanto al ROI. Hagámonos dos escenarios acá. El primer escenario, una empresa que ignora el ROI. ¿Por qué lo ignora? O porque no lo sabe medir, o porque no tiene las métricas, o porque no tiene las herramientas, etcétera, etcétera. Ahí es importante saber que operacionalmente están estancados. ¿Por qué? Porque no van a ir avanzando hacia nada. Le están disparando al cielo esperando pegarle un pájaro. Pero de ahí para adelante están malgastando recursos o no saben si los recursos que están básicamente invirtiendo, no lo pongamos como malgastando, pues, sino invirtiendo, van a tener algo o algún fruto que les vaya a eventualmente traer. Las decisiones que están tomando son sin fundamento. No estamos teniendo una visibilidad de estamos invirtiendo esto y nos está trayendo tanto y de bien o mal está teniendo una ventaja, una desventaja competitiva versus la empresa que tenemos al lado que sí conoce, sí lo mide y maximiza su eficiencia midiendo el ROI, en este caso con WhatsApp. Ellos saben cómo optimizar el presupuesto, ellos saben que si son una universidad y le meten un jurgo de pauta en febrero, están perdiendo la plata. ¿Por qué? Pues porque estamos esperando a que los estudiantes se matriculen, pero en febrero, pues bien o mal, puede que no sea el pico en el cual lo necesiten. Además de eso, no están tomando decisiones inteligentemente y perdón, están tomando decisiones inteligentes y tienen esa superioridad competitiva. Entonces, la pregunta para ustedes es, cuando hacen campañas de marketing, por ejemplo, los que están en equipos de marketing o de presupuestos o lo que manejan acá, ¿cuánto ganan por cada peso invertido? Y además, ¿qué tan rentables son esas campañas? Eso es importantísimo tener en cuenta, porque si no, nuevamente, disparamos al techo, al cielo, esperando a que le peguemos a un pájaro. Y veo que hay muchísima actividad en el chat, buenísimo me parece. Ahorita hacia el final vamos a dejar un espacio para Q&A. Entonces, ya que sabemos pues, la importancia, yo creo que ya muchos traían digamos que ese insight de por qué es importante medirlo, pues es un poco obvio, pero pues ya entrando en detalles ya lo podemos ver cómo lo vamos a medir. Y básicamente es en WhatsApp, claramente usando HubSpot. Y para empezar, tocar un poquito de contexto. ¿Cómo se mide y cuál es la fórmula básica del ROI, el retorno sobre la inversión? Retorno menos inversión sobre inversión. Y si ya queremos jugar con un tema de porcentajes o no porcentajes, lo multiplicamos por 100 para que nos dé, digamos que, una métrica dependiendo de cómo lo vayan a medir. Si están sacando en valor absoluto, si lo están haciendo sobre un porcentaje. Entonces, esto es digamos que, la matemática básica de cómo hacerlo.
Y ahora ese retorno, a ver, importantísimo que lo sepan, ese retorno puede ser en inversión, ese retorno puede ser en tiempo, ese retorno puede ser en energía, ese retorno puede ser en muchas cosas. Entonces, a ver, no solamente lo tenemos que usar monetariamente, simplemente para que lo tengan en cuenta. Y en este caso, vamos a ver ya unos ejemplos específicos. Para que, como contextualizar un poco también, vamos a hacer en este ejercicio una campaña outbound. Entonces, una compañía de e-commerce X envía una oferta sorpresa a un número de personas, llamémoslo 2.000 personas. ¿Para qué? Para mandar unos cupones de descuento para que a las personas que básicamente hagan compras superiores a $50. ¿Qué pasa ahí? Digamos que lo mandamos 2.000 personas, ese es nuestro sample size y recibimos 400 respuestas. 20% de tasa de respuesta es altísimo. ¿Por qué es altísimo? Porque estamos testeando un canal que es directo, es personalizable. Estamos llegándole al bolsillo a la gente, no le estamos llegando a computadora, a un correo que eventualmente tiene unas tasas de respuesta un poco más bajas, perdón. Entonces tenemos un 20% de tasa de respuesta. Tenemos unas ventas que son el 25% de eso, con una tasa de conversión de 25%, porque tuvimos 100 compras. Perfecto. Generamos $10.000 en un ticket promedio de 100, digamos así, y el costo de la campaña fueron 4.000. Ahí básicamente estamos viendo que tenemos un ROI de 2.5x o del 250% sobre la inversión. Estos son, y pues tengamos en cuenta que estos son ejemplos de la vida real con números, digamos que modificados para hacer la matemática un poco más fácil también. Aquí tenemos otra campaña, pero este caso es inbound. Ya no estamos yendo al cliente, sino que el cliente está viniendo a nosotros. Un cliente potencial viene a la página web, es una inmobiliaria. Él hace clic en el botón de WhatsApp que generalmente las empresas tienen en un contáctanos o en alguna parte de la página. Entonces, estamos básicamente buscando qué resultados podemos tener por una pregunta de una propiedad de 200.000. Entonces, aquí lo que hacemos es ingresos, pues básicamente cero, porque no estamos generando ningún ingreso, estamos generando simplemente un engagement. El costo de la campaña, 200.000. ¿Por qué? Porque estamos invirtiendo en un tráfico que vamos a salir a poner a publicitar en Google Ads, en Instagram, en donde queramos. Pero en este caso el ROI fue negativo. ¿Por qué? Porque básicamente tuvimos una pérdida. Hicimos una inversión, no tenemos ningún retorno sobre el apartamento que esa persona está buscando, sobre la propiedad del inmueble. En otro caso, esto lo vemos mucho para recompras, esto lo vemos mucho en retail también, o incluso en recuperaciones de cartera, por ejemplo. Las universidades buscan aumentar esa tasa de matrículas sobre los egresados. Entonces, muy fácil, mandamos 8.000 mensajes, recibimos 20% de respuestas y además estamos recibiendo unas matrículas del 1.25%. Esto lo hemos visto en casos reales. Digamos que los ingresos aquí fueron de 40 millones de pesos, en un caso colombiano. Los costos de la campaña fueron 2 millones de pesos. El ROI fue un super ROI del 730% sobre la inversión, o bueno, de 7x básicamente. Esta es el que le estaba diciendo ahorita, recuperación de cartera. Esto lo usan mucho las financieras, lo usan mucho las universidades, pues porque necesitamos recordarle a las personas que tienen que pagar y tenemos pues pagos pendientes. Mandamos 5.000 mensajes y estamos recibiendo un 20% de tasas de tasa en respuestas, 20% de conversión y eso básicamente, dando la tasa recuperada y la campaña de la que invertimos, tenemos un ROI del 733%. Son unos números realmente altos. Nuevamente, estos números son muchos made up para que podamos tener, digamos que unos ejercicios fáciles, pero para que vean el impacto que puede tener esto. Entonces, ¿realmente cuáles son las limitaciones de medir el ROI en WhatsApp sin tener la total visibilidad en esto? Pues son varios, que si no los estamos midiendo, estamos volando a ciegas, pero con un ROI de una campaña de WhatsApp podemos medir outbound, podemos medir inbound, podemos medir cómo está el ROI por producto, por región, por canales, por periodo, incluso por vendedor. Y todo eso básicamente lo podemos hacer directamente dentro de HubSpot con diferentes propiedades, que cada quien las puede generar o que cada quien las puede crear, ya les voy a mostrar cómo, pero básicamente en este caso vamos a medir cosas básicas como el origen de la campaña, el costo total, los costos específicos como de dónde, cómo adquirimos, digamos sí, el canal de adquisición, los costos de entrega o incluso los costos por región, dependiendo si tenemos impuestos o todo, y pues lógicamente el ROI que ya viene siendo un retorno. Entonces vamos a hacer una pequeña demo acá. Fran va a tomar el control sobre el computador
Y vamos a entrar a cosas súper básicas. La primera es las propiedades. Estas son unas propiedades súper básicas que creamos nosotros. Pueden ser unas propiedades que también pueden tener un tipo de cálculo, como por ejemplo entramos ahí a la de Webinar Roy, Fran. Y estas, a ver, cada quien puede crear sus propiedades como las quieran crear y dependiendo de lo que quieran medir. Pero en este caso, en esta, por ejemplo, específica, queremos medir el ROI sobre el WhatsApp. Si te metes allá a Field Type, podemos entrar a mirar digamos que el cálculo que hicimos ahí. Entonces, nuevamente, el cálculo que hicimos al principio, el webinar revenue menos el webinar cost sobre el costo total. Eso lo podemos generar con el fin de que de una nos bote un resultado y que eso eventualmente lo podemos ver en las métricas dependiendo de lo que de lo que queramos medir. Entonces es importante que lo sepan, que podemos tener, digamos que variables normalitas o podemos ya tener variables un poco más avanzadas en los cuales también le podemos dar unos valores específicos, testear esas fórmulas para ver cómo van a ser esos resultados del ROI. Pues en este caso estamos midiendo ROI. Ahora, bien o mal, queremos organizar toda esa información en algún lado. ¿Y cómo lo vamos a organizar? ¿Y dónde es el algún lado? Pues el algún lado es en HubSpot, que es nuestro centro de acopio de absolutamente todo. ¿Y cómo vamos a organizar la información que está entrante? Básicamente por medio de workflows. Queremos optimizar tiempos, queremos optimizar operaciones y eso lo vamos a hacer por diferentes maneras. Esto que les voy a mostrar son tres ejemplos distintos con el mismo outcome, pero pues lo van a ver, digamos que de diferentes formas, unas para unos más fáciles, otros para unos más difíciles. En este caso, para estos son las métricas, además, que usamos para el ejemplo que ustedes están haciendo, que hicieron ahorita con el chat. Entonces, aquí tenemos el webinar, el canal y también tenemos el delivery type, cómo se está haciendo el delivery sobre ese ítem específico de retail. Entonces, aquí abajo podemos ver, tenemos landing page de las personas que lo van a recoger, el landing page del delivery normal, el landing page del delivery express, lo que se convirtió por WhatsApp y básicamente aquí lo tenemos de los diferentes canales. Y si seguimos bajando, ahí vamos a ver que vamos a organizar la información, ya sea por costo, ya sea qué le vamos a decir a HubSpot, que cómo guarde esas propiedades y que lo vaya automatizando para organizar la data. Eso es una opción, pero sí, ahí sí podemos hacer un poquito de zoom out. Es O sea, yo no soy una persona que es cuadriculadito, sí, pero tenemos mucha vaina ahí que está pasando. Otra manera de hacerlo es automatizando un poco más el proceso en un árbol un poco más sencillo, en el cual el outcome va a ser exactamente el mismo. También tenemos canal, también tenemos delivery type, simplemente que lo dividimos en dos y cuando llegue a un punto en el que, ya sea por la landing page o por WhatsApp, todo pase con el mismo branch de ahí para abajo y nos organice la información tal como lo hicimos en el anterior. Que si lo vemos, tenemos los que lo recogen en tienda, los que tienen un delivery normal, los que tienen un express delivery, ya vengan de WhatsApp o del landing page, y de ahí poniendo los records como los queremos. Entonces, set webinar delivery cost a 50 o set delivery cost a 20. Si hacemos un poquito de zoom out acá, Fran, vamos a poder ver lo más, digamos que es un poquito más entendible, por lo menos para mí. Esto ya es cuestión de, digamos, que de perspectiva. Ahora, hay una manera que a mí me gusta más, a mí se me hace más fácil, que es básicamente organizar los datos desde el origen. ¿Y cómo se organizan esos datos desde el origen? En el árbol de decisión de Trello. No hay, nuevamente, no hay, digamos que, una manera buena o una manera mala de hacerlo. Es simplemente quién lo quiere hacer, cómo lo quieren hacer y de dónde quieren que esos datos vengan organizados. A mí, ¿por qué me gusta hacerlo desde Trello? Básicamente porque los datos vienen organizados desde el origen y yo no tengo que cambiar nada dentro de los workflows de HubSpot. Entonces, si nos vamos al árbol, este fue el árbol que ustedes navegaron ahorita, en el cual entraron. Entonces, aquí tenemos condicionales que si básicamente están en el webinar, los vamos a mandar o por el landing page o por la línea o por WhatsApp. Entonces aquí vamos avanzando en el árbol y miren que yo aquí ya puedo tener propiedades que les ponga que el webinar o que el channel cost fue 20 o que fue 50. ¿Por qué? Porque los canales pueden tener un costo diferente. Y podemos seguir avanzando y avanzando y avanzando y como les decía, organizar la data desde el origen. En este caso, cambiar las propiedades que el webinar product, entonces reemplazar con el best-selling book. Aquí tenemos con los tres casos o los tres productos que estamos vendiendo, el libro, los audífonos, el teléfono. Y como tienen precios diferentes, entonces yo aquí digo, el revenue cambió a 50, a 200 o a 500. Y si seguimos avanzando, eso eventualmente va cambiando y va teniendo unas acciones en el CRM con el fin de que tengamos la data consolidada y organizada en el CRM desde el origen. Esto es súper chévere, ayuda mucho, organiza bien
los datos y crearlos, pues realmente es bastante fácil. ¿Ok? Buenísimo. Entonces, podemos ya salir de ahí y veamos un poco los resultados que tuvimos. Entonces, gracias a todos los que participaron. Miren que acá tuvimos un cambio en el ROI. En este caso, el ROI sigue siendo negativo. Ah, bueno, aquí tenemos que actualizarlo. Buen punto. A ver qué nos va a dar. Solo para ver el antes y el después, Matt. O sea, antes teníamos un menos 78% de ROI promedio con las Y ahorita tenemos respuestas un -50. menos 50. Si todavía estamos en Buenísimo. ROI negativo, pero ahorita podemos explicar un poco a qué se debe ese ROI negativo. Ujú, buenísimo. Entonces, a ver, ¿fue una mejora? Sí, fue una mejora. ¿No estamos recibiendo los resultados que tuvimos? No. Si aumentamos de pronto el sample size, puede que suba. Pero lo muy importante acá de medir es que estamos teniendo un cambio. Entonces, importante que lo sepan. Aquí este ejercicio era netamente exploratorio y netamente, digamos que un ejercicio para que veamos cómo va cambiando y cómo los reportes en HubSpot nos pueden dar mucho insight. ¿Tuvimos una mejora? Sí, el average webinar ROI subió un poco, subió 20 y pico puntos, buenísimo. Ahora, si vamos bajando, esto es algo que también cada persona y cada, digamos que equipo, ya sea de operaciones, de ventas o quien monte estos resultados, puede ir cambiando. Nosotros lo queríamos hacer así porque podemos ver el costo por canal, el delivery cost, los costos totales, el del revenue y bien o mal, el ROI total promedio que sacamos. Pero si seguimos bajando, podemos meter gráficas, podemos mirarlo consolidado en, digamos que en este caso, ¿qué está pasando con el summary completo? ¿Qué pasó cuáles fueron los resultados completos? Pero también lo podemos ver por producto, pero también lo podemos ver por costos. Entonces nosotros podemos organizar como lo queramos hacer. Y si queremos ver ya mucho más a detalle, podemos verlo por producto. Claro, las gráficas van a ir creciendo y creciendo, creciendo a medida que le vamos pidiendo más data. Y que a mí como me gusta, que es poder ver la gráfica, pero al otro lado poderlo ver también cuantitativamente en donde podemos verlo por producto. ¿Qué pasó con el libro? ¿Qué pasó con los audífonos? ¿Qué pasó con el teléfono? Entonces aquí lo podemos ver por producto, organizar esa data y nuevamente gracias a los que participaron con esto porque nos hicieron ver un cambio. Y si aumentamos más los despliegues, si aumentamos más, digamos que todo este sample size, pues vamos a tener cambios y la idea es poder medir ROI. ¿Para qué? Para que no estemos volando a ciegas y podamos tomar decisiones fundamentadas bajo información y bajo datos reales. ¿Listo? Exacto, Buenísimo. hay solo para agregar, por ejemplo, cómo podemos ver que efectivamente participaron si entramos al revenue. Por ejemplo, podemos ver las respuestas o el producto que cada uno escogió en específico en esa simulación, ¿no? Por ejemplo, que Alejandro eligió un smartphone, Laura escogió un headphone, al igual que Ana, Matthews escogió un headphone. Y de esta manera, el mensaje para complementar lo que ya ha dicho Mateo, lo importante es empezar a utilizar HubSpot de una manera en la que desde marketing y ventas seamos conscientes de esos costos que implican los canales, esos costos de adquisición, inclusive esos costos ocultos que muchas veces ignoramos, como el tiempo, las horas de trabajo, y podamos hacer un balance de, bueno, se destinó X cantidad de recursos a esta campaña o en este canal y logramos Y cantidad de retorno, por ende el ROI es este. Y qué mejor forma de tener ya un reporte listo por campaña, por producto, por región, que nos diga, así van las cosas, podemos escalar esto o no podemos todavía escalar. Gracias, Fran. Importante resaltar, ahí tenemos 8 contactos que hicieron el ejercicio. O sea, si tuvimos estas métricas y estos cambios con 8 contactos, imagínense si lo podemos hacer con el 100% del webinar. Estoy seguro que podemos tener unas métricas mucho más. A ver, la idea es saber qué pasa, pero si tenemos un sample size mucho más grande, vamos a tener unos efectos y unos outputs mucho mayores y con muchos más, digamos que con un peso mucho más grande. De acuerdo. Entonces, pues nada, aquí tenemos las métricas y tenemos visibilidad sobre todo lo que está pasando. Entonces ahí podemos ya volver a a Matt, la PPT primero. antes de avanzar a la PPT, ¿te parece si es un buen momento para responder algunas preguntas que tiene el Sí, público? De pronto si quieren mirar algo en específico del reporte. me parece Entonces, buenísimo.
les hacemos la invitación para que registren las preguntas. Vamos a comenzar con las que ya habían hecho hace unos minutos. Entonces, vamos por aquí con... Ah, bueno, Alejandro nos había escrito, no, buenos días, no lo medimos, no tenemos conocimiento cómo hacerlo, además aún no tenemos campañas implementadas de mercadeo por WhatsApp. ¿Cuál sería ese mensaje para Alejandro Matt? Todavía no usa WhatsApp, no mide en el ROI. ¿Qué mensaje le darías a Alejandro? A ver, Alejandro, yo creo que es importante destacar la importancia del canal como tal. Nosotros somos partners pues, de Meta y de WhatsApp y es el canal que nosotros usamos. ¿Y el por qué? Porque es un canal muy directo, es un canal supremamente personalizable en el cual no queremos mensajes genéricos. O sea, ponte, yo lo pongo a ver como me pongo los zapatos del cliente y cuando me llega un mensaje genérico lo voy a ignorar inmediatamente. Y por el otro lado me están llegando al canal en el que estoy conectado. Pues si yo me meto al screen time de mi teléfono es el que más me muestra, porque hablo con gente de la oficina, porque hablo con mis amigos, porque hablo con mi familia. Es un canal súper, súper, súper directo. Entonces, pues lo importante primero es, y esto no es publicidad política pagada, ni de ningún tipo de publicidad pagada para Meta, pero WhatsApp es un canal muy directo, especialmente en Latinoamérica, en Europa. Ahorita estamos teniendo un auge altísimo en África. ¿Por qué? Porque estamos viendo que hay cambios y en el canal que más se usa viene siendo este. India lo usa muchísimo, muchísimo. ¿Por qué? Porque son canales muy directos. ¿Qué está pasando, digamos que en contexto del mundo? Nos echamos un poquito de años para atrás, el correo era súper importante y el correo se empezó a spamear, a escamear y controlarlo fue muy difícil porque había muchos proveedores. Estaba Yahoo, estaba AOL, estaba Gmail, estaba Hotmail. Meta casi que controla el canal y lo mantiene muy limpio y para mí eso es muy importante. Todo lo que se genera como marketing tiene que estar aprobado por Meta y ellos definen qué no se puede vender, digamos que armas, drogas, alcohol, hay muchas cosas que ellos restringen con el fin de que el canal se mantenga limpio y ellos aprueban los mensajes. Por eso a ustedes no les llega tanta basura por WhatsApp como les podría llegar por un SMS, que es un canal mucho más abierto. Entonces, la importancia aquí es que tengas pues que tengas un poquito como el entendimiento de la potencia y el potencial que tiene el canal, y que no tienen cómo medir estas campañas de mercadeo, pues para eso están herramientas como Trello unificadas con HubSpot o integradas con HubSpot para poder sacar toda esta reportería. Espero que eso te haya como alineado un poquito lo que querías de tu pregunta. Fran, ¿quieres leer otras preguntas y las vamos respondiendo? Sí, qué pena, estaba muteado. Te decía que gracias por tu respuesta, que vamos a continuar con una o dos preguntas más y luego avanzamos con lo que resta de presentación. Laura Restrepo nos dice, y gracias Laura por tu participación, ¿cómo ven la diferencia entre ROI y ROAS, por ejemplo? ¿Solo que el ROAS mide campañas publicitarias o ven algo más? A ver, eso es una pregunta un poco más. La fórmula cambia, ¿cierto? La fórmula cambia por una parte y yéndonos a la definición de ROAS es un poquito más al revenue que se gana por advertisement, o sea, que es mucho más generado sí, por publicidad y no sobre estrategias de marketing. Yo creo que es un poco ambiguo poderte dar una respuesta muy puntual. A la larga son métricas diferentes sobre de dónde está saliendo, mejor dicho, si sale de un budget específico o si es un revenue generado sobre las actividades que está haciendo directamente marketing. Ahora, la importancia ahí es que puedas entender que si quieres medir tanto el ROI como el ROAS, lo puedas hacer. Son métricas diferentes y las puedes generar usando propiedades de HubSpot, montando tus métricas, montando pues, tus ecuaciones para medir las dos. No estoy diciendo que una sea más importante que la otra y que la otra toque ignorarla. Pero pues ya va muy, digamos que al uso de cada uno de digamos que de los casos ya sea de campaña o de empresa. En el sector también cambia, creería yo, y de lo que se quiere medir. Pero no es como darle una importancia sobre el uno al otro y que ambas se pueden medir, lógicamente. Perfecto, buenísimo. Y el último comentario, la última pregunta que tenemos de Laura Machado es, para acceder en HubSpot a esto, ¿tienes que tener usuario pro o puede cualquier usuario? Para acceder a qué te refieres, a las gráficas, digamos que a la reportería. Si es así o si es la integración con Trello directamente, te voy a responder las dos.
Trello se integra con cualquier licencia de HubSpot. Sin embargo, y tiene las capacidades completas. Sin embargo, HubSpot, pues básicamente por no tener workflows, por no tener ciertas cosas, vas a tener ciertas limitaciones. O sea, nosotros igual lo entregamos todo, pero ellos van a poner unas barreras que simplemente no vas a poder acceder. Los reportes, hay unas licencias en HubSpot que tienen reportería limitada y hay unas licencias en HubSpot que tienen workflows limitados o un número de workflows limitados. Entonces ya eso básicamente depende. Pero para que sepas, desde el lado de Trello nosotros damos toda la plataforma. Y bueno, eso como que contesta un poco mi segunda pregunta. Si tu licencia en HubSpot tiene reportería limitada, vas a tener limitaciones dentro de lo que se puede medir, dentro de lo que puedes generar y dentro de los reportes que puedes llegar a crear. Especialmente también por los workflows y por las automatizaciones, que es donde más pegan las licencias de HubSpot. Pero sí, nosotros damos el 100% de la plataforma, ya sea que tú tengas un Basic o tengas un Enterprise dentro de HubSpot. Perfecto, gracias Matt. Ya una última pregunta para antes de avanzar, que creo que es bien importante y es, ¿cómo podría sacar el costo del lead de WhatsApp? ¿Cómo podríamos hacer ese cálculo del costo por lead de WhatsApp? Eso lo podemos incluso cuadrar dentro de una propiedad de HubSpot. Em, pero pues aquí, bien o mal, es tener el pool mejor dicho, cuántas personas estamos teniendo y ahí quieres hacer el costo por lead reflejado a qué. Pero pues nada, básicamente puedes entrar ahí, puedes generar una variable y agregar dentro de la variable em, la ecuación de costo por lead. Exacto, como que fuera una propiedad de contacto, ¿cierto, Matt? Que Ujú. haga ese cálculo. Sí, entonces en este caso, aquí la estoy mirando, la ecuación vendría siendo total marketing spending sobre el total número de leads generados. Entonces ahí lo generamos contacto, costo por lead en WhatsApp y nos vamos al field type y básicamente agregamos las dos variables que queremos tener. Pues sí, dentro de la ecuación. Es calculation, ¿correcto? Ah, bueno, es que yo ya alcancé el límite de propiedades, pero sí, esa es la propiedad con la cual podrían hacer esa medición y también depende de todos esos costos que quieran incluir en el cálculo, ¿no? Costos de plataforma, costos de las campañas de pauta, costos de la impresión de un código QR, eh, pero entre más, depende de esa definición que quieran hacer de costos para el canal específico de WhatsApp. Esto es muy, mejor dicho, depende mucho de lo que quieran medir y cada quien puede hacer lo que quiera dentro de las métricas que quieran sacar, con tal de además poder usar digamos que la capacidad de HubSpot de poder entrar y crear sus propias propiedades bajo esos rule sets matemáticos que lo quieran hacer. Bueno, gracias por esas preguntas. Volviendo digamos que haciendo un super recap de cómo hacer esto paso a paso. Entonces, pues bien o mal, necesitamos es definir las propiedades, que se los mostramos al principio, y los KPIs que queremos medir, incluyendo si queremos sacar costo por lead o volviendo al ejemplo que acabamos de hablar. Segundo, necesitamos crear esas propiedades básicas y las propiedades de cálculo, la que acabamos de ver, y entrar a crear los workflows. Nuevamente, los workflows los pueden crear en HubSpot paso a paso y que sea ese workflow grandote, o en HubSpot un poquito más automatizado, que sea simplemente las dos ramas y esta flechita que vimos, o incluso los workflows, o bueno, en este caso, el árbol que les creamos, que les mostramos dentro de Trello para poder pasar esa información de primera mano dentro de Trello. Se crean los reportes, los personalizan como quieran, si quieren ver gráficas, si quieren ver numérico, básicamente ustedes, y se consolida todo esto en los dashboards, pues bien o mal se le da acceso a los equipos que necesiten verlo, si ventas lo quiere ver, si marketing lo quiere ver, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente poder consolidar todo eso ya en los dashboards y poder tener todo centralizado. Hablando un poquito sobre los benchmarks del retorno sobre la inversión en WhatsApp, pues nosotros trabajamos con más de 500 empresas que confían su WhatsApp en nosotros, en muchas, en diferentes países, en diferentes industrias. Volviendo un poquito a los ejemplos que hablábamos ahorita, el tema educativo para recuperación de cartera, para cotización de matrículas, para información de tiempos de matrícula, tiempos de pago, todo esto se usa mucho. Otros para más informativo, otros un poco más interactivo, otros más para servicio. Digamos que el tipo de uso de Trello
Depende mucho del tipo de uso que le quiera dar el cliente. No estoy diciendo que haya una industria que use más servicio que otra. El sector inmobiliario, a ver, esto es muy, el sector inmobiliario tiene mucha, digamos que acogida dentro de Trébol porque permite a los agentes tener buena comunicación, porque permite automatizar procesos, pero hay gente que está en la calle permanentemente, poder trazar toda esa información y que toda la información quede, perdón la redundancia, trazada con full trazabilidad en el CRM. Entonces, aquí van a ver unos logos que seguramente lo van a ver, que van a conocer. Quiero hablar sobre tres casos específicos que son casos de éxito con Treol para los que estamos en Colombia, Rappi y pues el resto de Latinoamérica, pero pues unicornio colombiano. La industria es delivery, tecnología, otros lo clasifican como retail, dependiendo de lo que se venda. Pero pues como consolidan tanta vaina, ellos pueden comunicar mucho, mucho, mucho por ahí. Podemos ver ROIs entre 150 y 300%. Además de ese ROI también se ve afectado por las tasas de conversión y las tasas de respuesta. Ellos tienen unas tasas de respuesta altísimas. Y ayer precisamente estaba haciendo un podcast con uno de nuestros partners y me decían, ¿cuál cree usted que es la importancia o el secreto de Rappi? Yo digo, tienen un muy buen canal, respondiendo a una de las preguntas que hablamos ahorita, tienen un muy buen mensaje, pero tienen una personalización altísima sobre cada mensaje. Eso hace que el que recibe el mensaje tenga más posibilidad de actuar y de interactuar con ese. ¿Para qué lo usan ellos? Captación de leads, repartidores y básicamente reacción de leads fríos. Ya puede ser una campaña de recompra, una campaña de carrito abandonado, etcétera, etcétera. Dentaria, por otro lado, es una empresa mexicana bastante grande. Ellos lo que hacen es básicamente en el sector salud, clínicas dentales. Tuvieron un ROI de 125%, como automatizando las citas y las confirmaciones. Este caso también lo podemos ver, por ejemplo, en en Suramericana de Seguros, en su sector de carros, en el cual ellos tenían unos talleres, querían meter más tráfico a sus talleres y ellos también hacen automatización de citas y confirmaciones en sus talleres a través de WhatsApp. Es un canal directo, no necesita el cliente bajar aplicación. Si es un niño, o sea, un adolescente que sabe manejar el teléfono lo puede hacer. Si es una señora mayor que no tiene ni idea de bajar una aplicación, también lo puede hacer. Y lo veo muy identificado, no sé, en mis papás. Les llega un WhatsApp, lo pueden responder, mandan stickers y toda la vaina, sin saber ni siquiera que es un bot. Joyerías Bizarro, empresa mexicana también. Retail, joyería con ROIs de 300%, básicamente anunciando haciendo anuncios de WhatsApp, campañas de marketing por medio de WhatsApp, incluso campañas frías, un cold marketing approach que ellos estaban haciendo y tienen muchas campañas de seasonality para el Día de la Madre, para el Día de la Mujer, para Navidad, para fechas especiales, en donde tienen unos boosts o unos picos altísimos de seasonality y les ayudó muchísimo a tener mayores conversaciones y conversiones. ¿Qué se necesita aquí tener en cuenta? Que necesitamos tener una buena integración con el CRM para poder medir bien ese ROI. Y aquí hay una parte un poco más estratégica que lo tenemos ver como cómo la parte de RevOps influye dentro de esta operatividad. Hay una parte que necesitamos generar revenue y hay otra parte que necesitamos optimizar, digamos que los recursos, y ahí es donde entra la parte de operaciones. Entonces, creaciones de contactos automáticas, eso no debería ser manual, eso no debería ser un proceso difícil, pero también que lo que se haga automatizado no genere duplicados. ¿Ok? Entonces es importante, tenemos que tener el CRM limpio. Entonces toda esa parte es operacional, actualización de propiedades, el historiales de las conversaciones, todo eso que se sincronice y tengamos full trazabilidad, pero por otro lado que podamos también generar revenue y tener un diferencial midiendo también, digamos que cómo podemos hacer cambios con un segundo mensaje de follow-up gratuito, en el cual la empresa no está pagando, digamos que un costo adicional, pero le podemos mandar al cliente un reminder como, hola, ¿sigues interesado? Hola, no sé, carrito abandonado, lo podemos usar acá. Pero también diversificando, nosotros no sabemos el secret sauce o el secreto para saber o para ver cómo podemos maximizar esas conversaciones. Depende de cada uno de ustedes, depende de cada industria, depende de cada empresa. Tengamos pruebas A/B, mandemos un video versus un PDF, mandemos un texto versus un link a algo. Esas pruebas A/B también nos van a llevar a definir qué nos va a traer más revenue. Y nosotros desde el lado de Trello aplicamos digamos que esta estrategia de RevOps para que tengamos una eficiencia operativa, pero que también tengamos o podamos ponerle, digamos que un seguro a poder generar más revenue.
Como les mencioné, hoy en día trabajamos con más de 500 clientes, muy enfocados en Latinoamérica, si les surge la duda, también en Europa y, bueno, India, como ya les había comentado, África está con un boom grandísimo. Tenemos más de 320 millones de mensajes enviados. O sea, es que estos son mensajes que se envían y empresas muy grandes mandan muchos mensajes. Y hoy lo enfocamos mucho en HubSpot, pero que también sepan que también tenemos integraciones con Salesforce y por medio de nuestra API que se puede linkear directamente a, a sus propias plataformas. Mateo, ¿podemos usar Trello sin algún CRM o conectándolo a algo? Ahora, la respuesta es sí, pero no sé si de pronto la tengan. Es una pregunta que me llega muy seguido. La respuesta es sí, sí se puede sin conectarlo a nada, pero pues no va a tener muchas automatizaciones. Hay muchas cosas que se van a poder, pues que no se van a poder utilizar porque no tenemos algo detrás que vaya automatizando, que vaya organizando los contactos. Sí, lo pueden exportar a un Google Sheets, por ejemplo, pero pues no hay, tiene que haber un tema manual de los deployments, los envíos, la organización de listas, etcétera, etcétera. Entonces, para que lo sepan, sí lo pueden usar. Recomendable o no, pues dependiendo de cada caso de uso, pero pues lo ideal es que lo tengan conectado a un CRM, ya sea HubSpot, Salesforce o por medio de una API a lo quieran conectar. Quiero ser súper, digamos que prudente con el tiempo y mirar a ver si hay preguntas adicionales. Fran, ¿tenemos alguna pregunta adicional que podamos atender antes de desconectarnos acá? No hay todavía ninguna pregunta, Matt, pero sí quisiera, por ejemplo, que volvamos 30 segundos mientras quienes estén interesados en dejarnos preguntas puedan tener el tiempo de hacerla para volver al reporte, porque vi algunos cambios en el reporte, seguramente más personas participaron, como para cerrar ya esa vista de que se puede actualizar en tiempo real, de que tenemos un estimado, ¿no? De cómo le está, de qué tan rentables están siendo nuestras campañas. Entonces me encantaría mostrarles aquí esto. Esto era lo que les quería compartir. Ya estamos en un Algo 12. positivo. Exacto, ya alguien compró algunos smartphones en esta simulación, nos salvó la rentabilidad de la campaña. Entonces, fíjense cómo fue avanzando el ROI a medida de que hicimos la simulación. Fue una simulación que duró el tiempo que lleva el webinar, 45 minutos. Equiparen también el impacto que podría tener WhatsApp en sus empresas en cuestión de no semanas, no días, sino de horas. En cuestión de horas ya pueden empezar a ver resultados, a ver reactivaciones, a ver todo un tipo de casos de uso con resultados súper interesantes. Y aquí ya, para cerrar, tuvimos 12 respuestas. Ana, Laura, Daniel, Francisco, Pedro, Camilo, muchísimas gracias por su participación. Nos encantó que pudieran ver cómo funciona este reporte, cómo pueden crearlo y si hay alguna pregunta más en la que podamos ayudarles. Matt tiene su correo y su LinkedIn súper abierto para recibir todas estas dudas. Así es, importante resaltar que cuando vimos el reporte ahorita habíamos 8, ahorita vamos 4, perdón, digamos 12, 4 personas hicieron que esto cambiara mucho las métricas. Entonces, aparte de verlo en tiempo real, pues cada reply cambia, puede tener un peso muy importante también allá. Queda una pregunta, ¿el WhatsApp se integra con HubSpot o con Trello? A ver, nosotros somos el que hace la conexión de WhatsApp con HubSpot. Nosotros nos integramos dentro de HubSpot, tenemos una integración nativa, es un two-way integration, entonces es lindísimo porque todo va, todo viene, se puede jalar, se puede empujar. Nosotros nos conectamos a la WABA, a la WhatsApp Business API Line y hacemos los despliegues, pero todo centralizado también desde HubSpot. Entonces, para que lo sepas, la integración la hacemos nosotros directamente con HubSpot. ¿Cómo ven WhatsApp para fines que no le apuntan a la venta? Muy bueno. Digamos que la venta ahí no es el único, digamos que, success case que tenemos en Trello. Muchos temas de servicio, porque como tenemos la integración con HubSpot, que acaban de mencionar ahí, se pueden montar tickets, por ejemplo. Entonces hay un cliente que quiere mirar cómo va su proceso. Entonces entra ya sea a una universidad, cómo va mi proceso de selección, o como en retail, cómo va mi proceso de delivery. Entonces podemos entrar ahí, jalar variables, poner tickets de servicio
que se tienen que resolver por agentes, se conecta dentro de la gente directamente dentro de HubSpot, entonces se automatiza y se facilita mucho esa conversación. Entonces, sí, hay muchos, digamos que, fines que no solamente son venta, comunicacionalmente, si se puede decir así, se usa para mandar updates, para mandar cambios, notificaciones en productos, en pedidos, en estatuses, o simplemente comunicación de empresas, ¿cierto? Entonces vamos a mandar que feliz Día de la Mujer para todos, o para todas, o feliz Navidad para todos nuestros, nuestros clientes. Se puede mandar también mucho por tema de comunicación. Como canal de comunicación, campañas que no estén conectadas a la venta online. Claro, nuevamente, canal de comunicación se puede usar para mandar updates, para mandar newsletters, para mandar cosas de fidelización. Sí lo pueden hacer. O sea, la creatividad creo que es el blocker acá de lo que ustedes quieran utilizar, teniendo en cuenta que Meta es, no quiero decir celoso, pero quiere proteger el canal. Entonces, según los lineamientos de Meta, hay ciertas cosas que se pueden, hay ciertas cosas que no se pueden mandar. De acuerdo. Em, Dime, vale, Fran. No, quería leer la siguiente pregunta que nos Dale. hizo Alejandro. Y sería bueno si tienen guías o material de cómo implementar estas campañas por Trello en integración con HubSpot y aún mejor si lo hacen por industria. Yo estoy en el sector de seguros. Gracias, Alejo, por esta recomendación. Vamos a tenerla en cuenta para precisamente luego del webinar aprovechar todos estos insumos y crear ese tipo de materiales. Jimmy nos escribe, ¿tienen integración con ChatGPT? A ver, usamos AI dentro de Trello para diferentes cosas. Digamos que ese segmento de inteligencia artificial dentro de Trello se llama Trello Boost. Ese es como todo nuestro proyecto y es como boostear todo, las ventas, las interacciones, el servicio. Entonces, sí, no, a ver, sí, no, la respuesta no es no hay integración con ChatGPT directamente, pero nosotros sí tenemos inteligencia artificial. ¿Cómo funciona la inteligencia artificial? Ejemplo, conversación entra por un inbound o por un outbound, eventualmente me recae a mí como asesor o como agente. Yo empiezo a hablar, 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 y el cliente, no sé, le mandé toda la información, 3 días después vuelve a mí, volvemos a hablar, etcétera, etcétera. Quiero saber de qué hablé la última vez con el cliente, pues porque hablo con cientos de clientes a la semana. Puedo generar un resumen con inteligencia artificial que me toma, digamos que es lo que se habló día por día. Incluso si el cliente manda notas de voz, la inteligencia artificial toma el transcript y lo toma también para generar el resumen. Esa es una opción. Opción dos, dentro de los árboles podemos educar y promptear a la inteligencia artificial para que responda a ciertas cosas. Entonces, ejemplo, vendemos carros y entra una persona y quiere aprender sobre la ficha técnica del carro. Entonces, en vez de mandarle un PDF que tiene un jurgo de datos que muy probablemente no vaya a entender y solo está interesado en el caballaje, la potencia, la aceleración, lo que sea, pues simplemente puede preguntarle. ¿Qué hicimos ante el prompt? Le dimos una base de conocimiento, entrenamos al prompt con tono, estilo, objetivo, etcétera. Pues entre mejor el prompt, mejor es la respuesta. Y el cliente va a llevarse la respuesta que necesita en vez de tener una ficha técnica larguísima que muy probablemente ni vaya a leer. Si la quiere pedir, pues la puede pedir, lógicamente. Eso es una segunda parte de inteligencia artificial. Otra parte, aquí como para no extenderme mucho, pero si yo soy un agente de ventas, por ejemplo, o de servicio, y me entra una solicitud, yo puedo también promptear otra base de conocimiento para que me genere a mí respuestas para poderle dar respuestas rápidas a los clientes. Ahí hay un tema muy importante que es, no sé, a ver, no es secreto que si somos un equipo de ventas, hay alguien que tiene un mejor performance que otra persona, a la persona nueva. Entonces, ¿qué podemos hacer? Tomar los prompts de la persona que lleva más tiempo, lleva más años, tiene más experiencia, promptearlo con su información, con su conocimiento, para que la persona más nueva pueda entrar y generar respuestas basadas en las preguntas y todo el análisis de la conversación con el cliente. ¿Qué estamos haciendo? Estamos reduciendo esa brecha entre el más experimentado y el menos experimentado para que ese equipo de ventas tenga un performance mucho más nivelado. Entonces, creo que me alargué con la respuesta, pero sí tenemos inteligencia artificial, ayuda tanto al cliente como a la empresa y eso ahí, por ejemplo, empezamos a ver ROIs pues, de diferentes lados. ¿Tenemos más, Fran? No, Matt, esas eran todas las preguntas que teníamos. No sé si por aquí en el Que Q&A. sí, vamos a Ah, compartir la mentiras, grabación. mentiras, mentiras. Tenemos una más. La realizó Ángel Córdoba. Sobre la grabación, les vamos a compartir la grabación y la PPT a todo el mundo esta tarde para que tengan esos materiales. Y vamos con la pregunta de Ángel,
que nos dice, tengo un servicio que se paga en caja, se puede lograr que el cliente reciba el servicio en WhatsApp directo, es decir, el cajero ingresa el número en la caja y le llega el servicio al cliente. No estoy entendiendo muy bien la pregunta. Está aquí en Q&A, espérate, la vuelvo a leer. Tengo un Dale. servicio que se paga en caja. ¿Se puede lograr que el cliente reciba el servicio en WhatsApp directo? Es decir, el que ingresa el número en la caja y le llega el servicio al cliente. No estoy muy seguro que esté entendiendo tu pregunta, pero la respuesta que te voy a dar, si tú tienes algún tipo, por ejemplo, de integración, ahora, si lo usas sin HubSpot, puedes hacer un despliegue desde ahí, de una, y montas un árbol y básicamente el cliente navega el árbol. Si tienes un servicio como HubSpot, lo que puedes hacer es que haya un trigger que automatice un workflow dentro de HubSpot. Y eso, ese trigger bota diferentes, no sé, lo que quieras hacer con ese, específico, con ese cliente específico. Entonces, si le quieres mandar un follow-up, si le quieres mandar un servicio específico por ahí, y hay un trigger específico, ya sea por que se agregó un contacto, porque se cambió una propiedad, por algo específico, sí, eso despliega una secuencia. Esa secuencia puede tener un árbol, puede tener mensajes, puede tener videos, puede tener lo que quieras que le vas a desplegar al cliente. Entonces, no sé si te respondí esa pregunta, pero de lo que entendí, sí, sí hay manera de hacerlo y que pues básicamente WhatsApp lo haga directamente. Nos escribió aquí Ángel, perdón, no fui claro, el servicio es una cita médica. Lo que quiero es que el cliente no, es que el cliente no tiene acceso a internet. Ok. Como si no tienen acceso a Internet, no tendrían acceso a WhatsApp. No sé si tienen WhatsApp, sí, lo puedes hacer y eso lo está haciendo muchas, digamos que en el sector salud. Ahora que está otra vez. Que el carrier le dé el acceso a WhatsApp para el servicio. Ok. Yo te propongo ahí una cosa, Ángel, si quieres, ¿por qué no nos conectamos en LinkedIn o me escribes un correo y podemos, digamos que, si quieres entrar a una llamadita rápida y salimos de esa duda específica, ya entrando un poquito más en detalle, em, súper abierto a responderte esa pregunta, que si quiero conocer como un poquito el caso en lo que estás tratando de decir ahí. Listo. Perfecto. Muchísimas gracias a Ángel, a todas las personas que nos dejaron sus preguntas. Creemos que fue muy buena toda esta participación. Logramos crear este espacio muy participativo. Gracias a Mateo por todos estos insights, todo este proceso creado en HubSpot que nos compartió en la mañana de hoy. Y les agradecemos a todos, a Adriana, a Alejandro, a Ana, a Ángel, por quedarse hasta el final en toda esta sesión. Sabemos que tienen agendas muy ocupadas. Les vamos a compartir todos estos materiales y para cualquier proyecto sobre WhatsApp y HubSpot, sobre escalar WhatsApp o medir el ROI inclusive, no duden en contactarnos para ayudarles en todo lo que podamos. Les Gracias a deseamos un todos por feliz el día. tiempo. Chao, chao.